tema extraído de aquí, de este salmo pero tan especial. Salmos capítulo 27, verso 1, dice la eterna palabra del Señor: el Señor es mi luz y mi salvación. Y viene una pregunta: ¿de quién temeré? Luego sigue diciendo: el Señor, la Reina Valera dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Y viene otra vez la pregunta: ¿de quién he de atemorizarme? Entonces aparece esta palabra o esta expresión en dos ocasiones sobre el temor. Y precisamente de eso quiero hablar hoy. Extraer de ahí esa parte de esa palabra, el temor, pero no para infundirles temor, a menos que fuera temor de Dios, sino para que nos fortalezcamos en Dios, como lo hizo David, como lo hizo el varón de Dios. Aquí estamos viendo a un salmista fortalecido, lleno de confianza, lleno de fe, donde está preguntando a manera de desafiante: ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Pero no siempre estuvo así. De hecho, los lectores de la Biblia sabemos que duró 13 años huyendo de Saúl, precisamente por temor, por miedo a perder la vida. Bueno, creo que vamos a partir de algo, porque no es cuestión solo del salmista. Creo que todos en un momento dado hemos, por X o por Y motivo, hemos sentido temor. Todos los varones de Dios, todos los siervos de Dios. Quien diga que no, en realidad está mintiendo, hermanos. Sea profeta, sea pastor, sea misionero, haya sido sacerdote, haya sido patriarca, haya sido el líder del pueblo, sintieron temor. Abraham le dijo a su esposa que ya no era su hermana, que ya esa relación de esposo se había superpuesto por la relación de medio hermanos que eran. Le dijo a su esposa, cuando fue a entrar a dos países, en dos ocasiones le dijo: por favor, di que eres mi hermana. No le dijo: di que eras mi esposa, que eres mi esposa. Precisamente, ¿por qué? Porque tuvo miedo de los moradores de la tierra. Porque en esa cultura, cuando llegaba un extranjero con una mujer supremamente hermosa, la Biblia dice que Sara era hermosa, los reyes o algún principal, podía ser un capitán del ejército, y se obsesionaban con tanta hermosura, eran capaces de desvivir al esposo por quedársele con la esposa. Entonces Abraham le dice: no digas que eres mi esposa, diga que eres mi hermana. Y en uno de esos dos casos fue tomada para el rey. Y si no es porque Dios interviene y reprende al rey, reprende a su pueblo, los castiga, los interviene con enfermedad y le habla al rey en sueños que no se meta con ella porque es mujer casada, que Abraham es su esposo, hermanos, la cosa hubiera sido bien grave. Entonces, todos, hermanos, por X o por Y motivo, hemos sentido temor, porque el temor nos llega como bueno, el temor es una emoción natural. De hecho, algunos lo presentan como un mecanismo de defensa, de alerta, o miedo ante un peligro, ante una amenaza o una situación incierta. Entonces hay muchísimas clases de temor, pero aquí tenemos unos: temor al rechazo, temor a la desaprobación. Mire todo lo que el rechazado, el que tiene temor al rechazo, hace locuras
buscando aceptación. Miren ustedes bien, el que tiene temor a la desaprobación hace a veces locuras buscando aprobación. Temor a la inseguridad, al peligro, temor a una bancarrota, temor a la traición, temor al abandono. Hace poco hablábamos del abandono. Temor a X enfermedad, a X procedimiento, a llegar a la vejez solo, incluso temor a la muerte. Bueno, hablando de enfermedades y de procedimientos, yo recuerdo que de joven que comencé a escuchar sobre la gente que describía los cálculos renales, y luego entramos a ya más moderno el procedimiento que era una cirugía intrauretral. Por el procedimiento es por ahí, por la uretra. Yo escuchaba eso de joven y me aterrorizaba. En serio que no, la idea era de lo peor, que los dolores de eso y luego ese procedimiento. Y pues bueno, ya me han dado 5 veces. Durante 4 ocasiones los arrojé. A la quinta me fui precisamente de esa cirugía, y por ahí he sentido otra vez los síntomas porque pues según los médicos habemos personas que los producimos. Oiga, eso somos como unas canteras, ¿no? Como una fábrica de piedras. Y hermano, gracias por su intención. Yo sé que ahora me van a llegar una cantidad de recetas al WhatsApp. Yo le agradezco, su intención es linda, pero cuanta cosa me ofrecen, ya la he hecho. Yo creo que me he tomado menjurjes de piña por hectáreas, me he tomado quién sabe cuántas palmas de coco, bueno, los cocos de quién sabe cuántas palmas, quién sabe cuántos aceites de oliva, en fin. Eso, cuando uno está bajo ese ataque, es lo que le ofrecen. Y no, definitivamente llega un momento en que ya esas cosas no sirven, y sí o sí se va uno de esa cirugía a la que tanto terror le tenía o me producía. Porque el temor es como una sombra que nos envuelve y finalmente nos aprisiona dentro de nosotros mismos. Estar bajo un ataque de temores, solo quien lo ha vivido, lo ha sufrido, y donde se altera todo el sistema nervioso, donde cualquier ruido lo altera a uno, cualquier cosa, el mínimo sonido. Vuelvo y le digo, solo quienes han experimentado esa clase de terror sabe de qué se está hablando. Y porque todos, de una u otra manera, hemos sentido temor o nos da temor de algo, el enemigo usa esa emoción. Siempre su astucia, su capacidad, lo nocivo que es, lo tóxico que es el enemigo. Sabe que nos afecta, entonces usa esa emoción. ¿Para qué? ¿Para qué utiliza el enemigo la emoción llamada el temor en los hijos de Dios? Para debilitarnos, para hacernos dudar, para sembrar desconfianza, para hacernos estancar e incluso para hacernos retroceder. ¿Recuerdan el suceso de Israel que sale de Egipto? Y cuando el faraón vuelve y lo ataca, esa cosa que le daba Faraón, bueno, eso pasó en los designios de Dios, que ya iba a ser un juicio. Y entonces, a pesar de todas las maravillas tan terribles que vio Faraón, cuando el pueblo ya se está alejando, vuelve otra vez a darle la cosa contra el pueblo y se dispuso a perseguirlos para acabar con ellos. Aquí hay palabras que la bloquea Facebook, para desvivirlos, pero de una manera horrorosa, a los líderes, y volver a tomar a muchos esclavos, al resto como esclavos.
Y bueno, Israel llega a la orilla del mar, frente a ellos tienen un mar enorme, o esa parte por donde llegaron, que en realidad era un brazo del mar, pero era grande, y atrás se levanta el polvo del ejército tan terrible que viene contra ellos en sus caballos de guerra. Bueno, el sonido de las armas, el estruendo, y Israel entra en pánico, entra en pánico. Algunos en el miedo hasta dicen palabras muy fuertes y ya comienzan a renegar contra Dios, que era mejor haber muerto en Egipto y no que los hubiera sacado a ese desierto a morir ahí por manos de los egipcios. Y comienza la murmuración a multiplicarse, porque es así que tiene el mal siempre tiene una capacidad de multiplicarse de una manera impresionante, tristemente a veces más que el bien, porque fíjese como una noticia buena como que no fluye por el mundo entero así rápido, no es viral, pero cuántas bobadas en el internet, o un escándalo de un ministro de una iglesia, eso sí es cuestión de un día para llenar la faz de la tierra. Y hermanos, Moisés también, piensa en Moisés, de frente al mar, atrás un ejército, y Moisés clama a Dios. Y ese día el Señor le dice: ¿por qué claman a mí? Dile al pueblo que avance y yo les voy a mostrar las maravillas, y este ejército tan terrible que ven detrás de ustedes, nunca más lo volverán a ver. Porque el temor nos debilita, nos hace sudar, dudar y hasta sudar. Me salió así, pero una persona en un ataque de miedo, hasta eso le da sudor profuso, sembrar desconfianza, estancar y hasta retroceder. Una de las armas más usadas por el enemigo es el temor, de las que más utiliza el miedo. Pero esa sombra que a todos en un momento dado nos ha acobijado, a todos, la podemos vencer por medio de la luz libertadora del Señor, que nos da salvación. Porque la palabra salvación tenemos la tendencia a utilizarla solo en el plano de salvación de vida eterna. Pero la palabra salvación en la Biblia tiene muchísimos matices. Cuando el Señor le dice a la mujer con flujo de sangre, después de sanarle, decirle: ve en paz, tu fe te ha salvado, no está hablando de salvación de vida eterna. Tu fe te ha salvado de ese tormento de 12 años que tenías, de esa tortura, de esa cosa tan horrible. Entonces el Señor aquí está hablando de salvación del temor, del terror, del espanto. Vuelvo y le digo, solemos usarla mucho en la expresión salvación en el ámbito de vida eterna, pero por ejemplo, cuando los que hemos visto es decir, en un peligro, digamos, de accidente de tránsito, sea en moto o en carro, que ya nuestra razón dijo: aquí fue. Y resulta que en esa milésima de segundos Dios nos guardó, y al otro lado estamos diciendo: Dios mío, de la que me salvó el Señor. Esa es una salvación de protección de vida. Lo salvó de un accidente, de ser arrollado. Yo en eso de andar en moto, que es nuestro transporte con mi amada esposa, eso lo hemos visto cantidad de veces, y siempre que oramos al salir, en la oración pronunciamos: Señor, guárdanos de las imprudencias propias, porque a veces uno comete imprudencias, y guárdanos también de las imprudencias de terceros. Con mi amada esposa nos hemos visto en curvas aquí en Gigante Huila, más abajo, hacia Neiva. Hay una zona que llaman Los Altares. Y hubo un tiempo, ya eso está bonito, está arreglado, pero hubo un tiempo que no era así. No había ni siquiera berma peatonal.
está la pavimentada, la orillita, ya el pasto o tierra o el abismo, dependiendo del lado del abismo. Y en varias ocasiones nos hemos visto ahí en la moto de subir dos camiones en curva, uno adelantando al otro. Y uno de frente escasamente invoca el nombre de Jesús. Más adelante uno dice, uy, Dios mío, de la que nos salvó el Señor. Entonces, salvación, esa palabra tiene mucho. Entonces, el Señor es mi luz y mi salvación, la luz salvadora del Señor que nos ilumina en el momento del miedo, del terror, del espanto. Y entonces ahora vemos a un David envalentonado diciendo, ¿de quién temeré? Ya suena fuerte David, ¿no? Porque Dios da fortaleza, pero muchas veces lo vimos huyendo por allá, y en esa huida, huyendo de Saúl, un día dijo, ciertamente si me quedo aquí, Saúl me va a acabar. Y se fue para la tierra de los filisteos, la tierra de Goliat. Ya habían pasado unos años, desde luego. Él acabó con Goliat siendo un jovencito. Ahora ya es adulto, un hombre más maduro. Y se fue para la tierra precisamente de Goliat. Acaba de llegar a esa tierra el hombre que les quitó a uno de sus más grandes guerreros. Al guerrero insigne, al guerrero famoso, al guerrero digno de orgullo de los filisteos, el guerrero que los filisteos referenciaban como el modelo, como el superhéroe, y acaba de llegar. Y alguien lo reconoció y dijo, ¿no es este David de Jerusalén, el que anda huyendo de Saúl, su rey? ¿No es este David el que nos mató a Goliat? ¿No es este de quien las vírgenes cantaban? Ellas cantaban, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. ¿No es este? Y rapidito hermano, la noticia se regó en cuestión de nada. Lo malo tiende a regarse rápido. Llegó a oídos del rey, atraparon a David, lo van a llevar al rey a una audiencia pública y cuente con que lo van a ejecutar. A la manera que ellos lo hicieran, lo iban a ejecutar. Y ahora David entra en un terror, hermanos, está arrestado. Y en esa forma, en eso que está sintiendo, dice la Biblia que hizo de loco, que hacía que la saliva le chorreara por la barba. Decía locura, decía incoherencias, cogía de esa saliva y supuestamente a escribir en la pared o a hacer garrapiños. ¿Y cómo sería de tremendo actor? Y la Biblia dice que tuvo miedo, que el rey le creyó. Dígame, ¿cómo sería ese espectáculo de David? Que el rey se enojó y dijo, ¿es que acaso no tengo locos y relocos en mi reino para que me traigan uno más loco que ellos? Y se enojó y lo hizo echar. Pero eso lo hizo bajo, ese temor, ese instinto, eso que sintió, esa emoción, que también se puede mirar como una alerta, le llaman mecanismo de defensa, pues activó en él esa estrategia para escapar. Y después está escribiendo un salmo. El día ahí escribió un salmo. Cuando medito en este Salmo 27, observo que es como si el salmista estuviera reflexionando después de muchos episodios de temor, porque él tuvo muchos episodios de temor. También había pasado por ellos. Y entonces está reflexionando y llega a una conclusión. Bueno, si el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Si el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? O sea, Dios me guardó
13 años escapando de Saúl, de un ejército que el bloque de búsqueda que buscaba, valga la redundancia, buscaba a Pablo, le quedó pequeño. El ejército que Saúl puso para perseguir a David era de 3,000 soldados. Hermanos, por Dios, uno escapando de 3,000 soldados. Dios me guardó. Dios me guardó de Aquis, el rey filisteo, haciéndome pasar por loco. Dios me guardó en toda esa cosa horrible, los sacerdotes de Nod, que ese Saúl en su locura frenética mandó a desvivir toda la población de Nod, más de 200 sacerdotes, y David había estado allá. Dios me guardó. Y comienza él a analizar: Dios me guardó aquí, Dios me guardó allí. Si el Señor es mi luz y mi salvación, ¿yo de quién temeré? O sea, ¿yo de quién, a quién estoy teniendo miedo? ¿De quién tengo temor? Dios me ha dado promesas. Dios me dice, me ha ungido por rey. Dios no falla sus promesas. Y nosotros debiéramos pensar en eso. Si Dios nos ha dado promesas, Dios sí o sí las va a cumplir. Yo les testifiqué el año pasado que Dios a mí me había dicho por medio de un anciano que sería coordinador nacional de evangelismo carcelario. Pasaron 23 años para que eso se diera. Se cumplió el año pasado, ¿no? Eso lo dije en enero, lo testifiqué. Si Dios me había dado esa promesa y me la ratificó no una, ni dos, ni tres, muchas veces, por otros ancianos, por otros hermanos, por situaciones, por experiencias propias y por experiencias ajenas, Dios sí o sí iba a cumplir su promesa. Porque también les decía, una cosa es cuando pedimos algo y otra cosa es cuando Dios promete algo. Cuando pedimos algo, Dios determina si responde o no, porque es soberano. Pero cuando Dios promete algo, Él, por ser soberano, compromete su palabra, cuente con ello. Pero ninguno de ustedes alcanza a dimensionar por todas las cosas que uno tuvo que pasar antes de cumplirse la promesa. Dios le ha dado promesas. Él las va a cumplir. Dios no miente, Dios no falla, no queda mal, no llega tarde. Su palabra es infalible, su palabra es fiel y verdadera. Sus juicios son justos. Ya vemos a un David con un lenguaje diferente. Cuando escribía este tema, estos días estuve en el Salmo 27 y de ahí Dios me regaló varios temas que quiero compartir. Y cuando estaba escribiendo este tema pensé en algo interesante, que asimismo, como el temor es una de las armas más usadas por el enemigo, y les voy a recordar, para debilitarnos, para hacernos dudar, para sembrar desconfianza, para hacernos estancar y para hacernos retroceder, también es una de las palabras más utilizadas por Dios o que Dios utilizó para fortalecer a sus siervos. Mire usted, hermanos, la sabiduría tan impresionante del Señor. La palabra temor la usa el enemigo contra nosotros, a veces nuestra propia emoción, a veces no es ni el enemigo, porque no todo proviene del enemigo, no todo proviene de demonios, a veces es nuestro propio, es instinto, eso es nosotros. Pero esa palabra que ha usado el enemigo muchas veces, también la utilizó el Señor para todo lo contrario, para dar fortaleza. Miremos algunos personajes. A Abraham, Génesis 15:1, no temas. ¿Qué mete el enemigo en nuestra mente? Temor. ¿Y qué dice Dios? No temas, Abraham.
Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, será enorme, gigantesco, porque tú me creíste y le fue contado por justicia. Abraham tenía duda, Abraham ya está anciano, Dios le dijo que le va a dar un hijo, pero por Dios. Primero se lo dijo a los 75 años, ¿por qué no se lo dijo a los 40? ¿Por qué no se lo dijo a los 30? Precisamente se lo dijo a los 75 años. Y llegan 80 y nada, y llegan 90 y nada, y Abraham, bueno, y aquí esto cómo es o qué. Y un día Abraham ora y le dice, Señor, ¿qué me darás? Siendo ese Damaseno, puede ser gentilicio de Damasco, pero no lo digo como una afirmación, no. Nunca había pensado en esa palabrita. Y va a ser ese Damaseno mi heredero. El Damaseno era un esclavo. Va a ser un esclavo mi heredero. Y ahí es donde el Señor le dice, Abraham, no temas. Yo soy tu escudo. Oiga, esto es hermoso. Él es nuestro escudo. De hecho, hay un salmo que dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Yo soy tu escudo. Uy, hermanos, tener a Dios de escudo. ¿Qué penetra a Dios? ¿Qué arma penetra a Dios como escudo? ¿Qué tecnología penetra a Dios como escudo? ¿Qué drones se necesitarían? ¿O qué hechizo? Porque, hermano, en el mundo de la brujería, de todo, uno casi no habla de eso, pero con que no lo hablemos no significa que no exista, que sea irreal. No, en ese mundo y la gente que está bajo ese mundo se lanzan maldiciones a distancia. Fíjense cómo hacen hechizos, hacen conjuros, cogen un muñeco, lo llenan de agujas, le revuelven a esos huesos de muerto, tierra de cementerio. O sea, si uno se pone a hablar de eso, eso es hasta horrible. Pero allá funciona porque están bajo ese mundo. A una persona sin Dios le funciona eso para hacer el mal o para que se lo hagan. Pero si Dios es nuestro escudo, qué maldición, qué conjuro, qué hechizo se requerirá para penetrar ese escudo. A propósito, hermanos, uno escucha hermanos diciendo, hermanos, yo creo que me están haciendo rezos, yo creo que me están haciendo cosas, mire que yo en mi negocio encontré tierra de cementerio y huesos. Ay, hermanos, por Dios. Uno a veces le da risa, a veces le da uno como una rabiecita santa, que un hermano esté dándole a eso, hermanos. No reprende eso y se llena de ese temor, de ese negativismo. Si Dios es nuestro escudo, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Si Dios es nuestro escudo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Nosotros no andamos persiguiendo bendiciones, ellas nos persiguen. La gente necesita, unos hacen rezos para hacer hechizos, otros para bendecir su negocio y que esta agüita de yo no sé qué y que este menjurje y eso bendicen sus negocios y hacen oraciones todas místicas, todas raras. Nosotros que tenemos que andar en eso. Si Dios es nuestro escudo, a Jacob, a Abraham le dijo, no temas, yo soy tu escudo. A Jacob, Génesis 46:3, no temas descender a Egipto, porque yo soy Dios, el Dios de tu padre, y allí haré de ti una gran nación. Te voy a llevar a Egipto, donde hay abundancia de comida, donde te fortalezcas y fructifiques en esa nación. No temas, vaya. A Josué, Josué 1:9, un texto muy conocido por todos nosotros. No temas ni desmayes,
porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo en donde quiera que vayas. Esfuérzate y sé valiente. O sea, usted solo esfuérzate, sé valiente, del resto me encargo yo. No temas. Josué, no temas. A Gedeón, Jueces 6:23, no tengas temor, no morirás, paz sea para ti. Porque él dijo, no, voy a morir. No, yo voy a morir. Yo he hablado con Dios, me voy a morir. Nadie puede hablar con Dios, no temas. A Pablo, Hechos 18:9 en adelante, no temas, sino habla y no calles, no importa lo que venga, usted sigue predicando, no te quedes callado, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, que vienen piedras, que viene cárcel, que viene garrote, lo que tus ojos ven, no temas. Hablando de ojos que ven, sí, suena redundante, pero hay gente que tiene ojos y no ve. El profeta Eliseo tuvo que orar por su siervo porque estaba aterrorizado, porque se levantaron de mañana y cuando abrió la ventana de la posada donde estaba, toda la posada estaba rodeada por mucho ejército enemigo, ejército asirio. Y ese hombre entró en pánico. Y Eliseo oró al Señor y le dijo, Señor, abre los ojos de mi siervo para que vea que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y cuando Dios le abrió los ojos espirituales, dice que ese ejército que los rodeaba a ellos estaba rodeado por otro ejército más grande, más poderoso, un ejército de ángeles. No temas. ¿Puede notar, mis hermanos, como una de las palabras que más ha usado el enemigo para mal, Dios la usa para el bien? Hágame el bendito favor, nosotros estamos montados de Dios. ¿Cómo usar para bien lo que el enemigo usa para mal? De ahí la conclusión del salmista. De ahí es que ese hombre se llena de esa fe tan tremenda, hermanos, para decir, si el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Si el Señor es la fortaleza, estoy utilizando la palabra así, diciendo pues de que él estaba concluyendo, porque como tal esa palabra no aparece ahí. Entra de lleno, entra de choque diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación. Pero como los estoy llevando a que el salmista como que está concluyendo, ¿no? Está haciendo una introspección, está pensando en su vida, está haciendo un recorrer. Y el salmista dice, no, si el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Si el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Alabanzas al Señor. Voy a leerles el verso 2, pero en la Nueva Traducción Viviente. Porque pues en la Reina Valera sí, bueno, yo ahí ya prefiero la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Dice, cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Y en el verso 3 dice, aunque un ejército poderoso me rodee. En la Reina Valera dice, aunque un ejército acampe contra mí, acampe contra, o sea, me rodean y hagan campamento y hagan vallado y sequen las aguas, que era lo que hacían en ese tiempo. Cerraban el comercio para que no entrara comida de los comerciantes y desviaban los ríos y tapaban los pozos para someter a ese pueblo a hambruna y a sed extrema. Eso era una de las estrategias de guerra. Por eso el rey Ezequías, bueno, por eso un rey de Israel, no sea que no sea Ezequías, porque no lo recuerdo bien, un rey de Israel hizo
una estructura inmensa y muy ingeniosa para llevar agua a Jerusalén por unos subterráneos, por unos túneles, para que cuando sitiaran la ciudad, sin importar el tiempo que la sitiaran, al menos hubiera agua dentro de la ciudad, porque tenían esa costumbre, someter a una ciudad a hambruna y sed, tarde que temprano, hermanos, los derrotaban. Bueno, aunque un ejército poderoso me rodee, dice la NTV, Nueva Traducción Viviente, mi corazón no temerá. Hermoso, no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Bendito sea el nombre de Jesús. Apliquemos esto porque la escritura fue escrita para nosotros. Toda la escritura es útil y inspirada por Dios. Toda es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir. Utilicémoslo en nuestra vida como personas, como hijos de Dios. O sea, utilicémoslo en lo que somos, pero también utilicémoslo en lo que hacemos. ¿Ustedes creen que entrar a una cárcel es fácil a predicar? No. Que hay gente que le dice a uno, uy hermano, pero es que ustedes lo hacen ver tan fácil, ustedes como se meten allá, llegan sonrientes, alegres, saludando a todo el mundo. Bueno, primero que todo es que Dios nos ha dado el ministerio carcelario, predicación allá y nos ha investido, nos ha ungido para eso, nos ha hecho el llamamiento especial y bueno, de alguna manera ya también los años. Pero no, hermanos. Uno está entrando a un convento, uno no está entrando a un cosito de las hermanitas de la caridad, uno está entrando a un lugar lleno de gente que ha perdido la cuenta a cuántos han desvivido, gente que ha hecho de toda clase de mal que ni usted se imagina. Uno está entrando a una guarida de demonios. Bueno, en esas cárceles sí es que hay demonios, pero al por mayor. Es que se siente. Pero uno entra ya con una alegría. Aplíquelo en lo que somos. Aplíquelo en lo que hacemos, lo que Dios nos mandó a hacer. Aplíquelo en lo que tenemos. Lo que somos, lo que hacemos y lo que tenemos. Lo que hacemos, recuerda la historia, Jesucristo, me queda un poquito de tiempo. Recuerda la historia de los 3 hombres que el Señor les repartió talentos, a uno le dio 5, a otro le dio 2. Lo que hacemos, a lo que Dios le mandó a hacer. El de 5 lo duplicó a 10, el de 2 lo duplicó a 4, pero el que le dio un talento, dije, Señor, yo lo enterré porque tuve miedo. No, apliquémoslo en lo que hacemos. Dios te ha enviado a predicar, Dios te ha dado el don de cantar, Dios te dio el don de evangelizar, Dios te usa orando por enfermos, yendo a hospitales, metiéndose a cárceles, yendo a esos barrios peligrosísimos. Ahora días me llevó un pastor por allá por los lados de Cali. Según él, el peor barrio de ese pueblo donde me llevó. Pero un barrio peligrosísimo según él. Yo iba, como dicen por ahí, sano. Y precisamente voy a predicar un tema que confronta todo el mundo de todo lo que hacían los jefes del barrio. Precisamente voy a hablar de eso, a confrontar. Y el pastor me escuchaba predicando y decía, Jesucristo, ¿usted cómo le va a dar este tema al hermano David en el barrio más peligroso del pueblo? Hermanos, pues esa gente quién sabe qué pasaría, pero no pasó absolutamente nada malo. Lo que pasó fue bueno, Dios nos respaldó, su presencia fue hermosa, el ambiente especial, todo. En lo que hacemos. En lo que somos hijos de Dios, en lo que hacemos que Dios nos mandó a hacer y en lo que tenemos, nuestras pertenencias.
Dios le ha dado a usted un trabajo, Dios le ha dado un negocio, tiene un almacén, tiene una tienda y usted se va a dejar llenar de temor porque el vecino le está salando el negocio. En ese mundo hablan de salar el negocio. Y no, que es que el vecino, que es que yo encuentro aquí estas cosas, me están haciendo brujería. Por Dios. O sea, es que no me cabe en la cabeza que un hermano me están haciendo brujería, pastor. A uno lo llaman para eso. Que llaman a un hermano, que me hacen brujería. Al decir, le está dando credibilidad a eso. ¿Cómo un hijo de Dios le va a dar credibilidad a eso, hermanos? Si es que nosotros estamos protegidos por el nombre que es sobre todo nombre. Ha sido limpiados con la sangre de Jesucristo, hemos sido llenos con el Espíritu Santo. ¿Usted cree que yo encuentro aquí, mi hijo tiene aquí su trabajo, el hijo mío, y una bolsita ahí que tierra de cementerio, que huesos, que calaveritas, y yo voy a entrar en pánico, hermanos? Y a darle a eso credibilidad, y me voy de ayuno porque me están haciendo brujería. La tierra del cementerio le echo a las matas. Allá al frente hay un jardín, allá voy hecho la tierra de cementerios. Hermanos, invoque el nombre de Jesús y vamos para adelante, hermano. Que eso no, hermano, invoque el nombre de Jesús. El Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A los discípulos les dijo: he aquí os doy testimonio de hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del mal, brujería, maldición, demoníaco, lo que sea, y nada os podrá dañar. Eso sí, os envío como ovejas en medio de lobos. Háganle que ustedes van en medio de lobos, pero yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este tema lo he titulado El temor, para concluir diciéndoles: no temas. Pongamos nuestra confianza en Dios y démosle gracias a Dios porque tengo un compromiso. Demos gracias al Señor por su palabra que nos fortalece mucho, nos da mucho ánimo y mucha fe. Soberano Salvador, muchas gracias, mi Jesús, por tu inmensa bondad, por tu misericordia. Gracias por tu palabra que nos fortalece, que nos llena de aliento, de ánimo, de fe. Gracias, Señor, porque tu palabra tú la envías y nos sana, tú la envías y nos libera, tú la envías e inyecta fe, tú la envías y nos da confianza. Tu palabra es maravillosa, es eterna, es muy gloriosa. A ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor y el reconocimiento. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga, paz de Cristo, disfrute este día. Y no temas, vamos para adelante en el nombre de Jesús.